gracias por escucharme. Gracias a Renata Turrent. Y vamos de amiga a amigo, vamos de colaborador a colaborador. En estos momentos vamos a platicar con nuestro queridísimo periodista de a pie, y usted lo sabe, perseguido por el gobierno de Felipe Calderón, con Jesús Lemus. Jesús, ¿cómo has estado? Gracias, mi querido Toño, bendito Dios, todo bien, estoy bien, aquí con el gusto de saludarte como siempre, todos los jueves, ya listo para comentarte algunas cosas. Antes de que vayamos con tu tema, pues cuéntanos precisamente un poco más, amplíanos un poco más. ¿Sigue el peligro? ¿Fuiste amenazado de muerte? Eso es muy importante. ¿En qué va todo esto? ¿Sigues en el exilio? Sí, gracias, Toño, es correcto, sigo desplazado, afortunadamente de hace 8 días para acá no ha habido mayores amenazas, las últimas fueron hace más de una semana, pero pues yo sigo cuidándome, ¿no? Sigo cuidándome de los malos y por supuesto del coronavirus. Bendito Dios, todo está bien. He tenido el apoyo de muchos colaboradores, muchos compañeros periodistas, como en este caso Sin Censura, que me brinda esta posibilidad de platicar y de exponer la situación. He tenido apoyo de incontable cantidad de amigos que me han brindado su respaldo, y pues seguimos en pie de lucha sin dejar de lado la batalla del periodismo. Y por supuesto, lástima que pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues siga sin querer reconocerme en mi calidad de víctima, y por supuesto el mecanismo de protección de periodistas pues siga nada más sin reaccionar a este tipo de cosas que nos pasan a los periodistas. Y no hablo nada más desde mi punto de vista, ¿sí? Las amenazas siguen constantes en el país contra decenas de periodistas que hacen trabajo de investigación importante, y pues ahora sí que el mecanismo, que es un órgano autónomo de la Secretaría de Gobernación, pues no ha querido ver realmente nuestras condiciones en las que estamos en este desplazamiento. Pero afortunadamente, como te digo, todo está bien, estamos en pie de lucha, estoy en pie de lucha, por supuesto, y claro que nada nos va a detener, mi querido Toño. Así es, estamos siempre listos a cualquier cosa, y me da mucho gusto, gracias, querido Jesús, de saber que estás bien, que vas a seguir luchando por esa verdad con justicia, y te reitero el apoyo no solamente de el equipo de Sin Censura, sino del público consentidor de Sin Censura. Pues vamos a la información, Claro. Hoy pues nos vas a hablar precisamente de Alfredo Castillo. Yo le quiero contar a la gente, si no lo sabe, Alfredo Castillo, ese señor que estuvo como comisionado para la paz, según esto, en Michoacán, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que después fue el director de la CONADE, y tiene en su oficina, por cierto, tiene en su haber una serie de pues objetos muy preciados de deportistas del deporte mexicano, que colecciona. No estoy diciendo que se los vaya a robar, los colecciona, los ha obtenido, pues fue inhabilitado por la función pública debido a una cantidad impresionante que no pudo, a millones y millones de pesos que no pudo corroborar precisamente la función pública, y Jesús nos tiene pues obviamente todo el reporte. Sí, gracias Toño. Efectivamente, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, determinó aplicar sanciones administrativas a otro funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto. Se trata de Alfredo Castillo Cervantes, uno de los hombres más cercanos al entonces presidente de la República. Castillo Cervantes fue sancionado con una suspensión por 10 años para desempeñar cualquier cargo público, debido a que no declaró la existencia de 6 cuentas bancarias a su nombre y de su esposa por un monto de 18,300,000 pesos. Pero el problema, Toño, el problema de fondo no es que no haya declarado la existencia de esas cuentas, sino que habrá que ver de dónde provienen esos fondos. Pues oficialmente Alfredo Castillo tenía un ingreso de 169,288 pesos al mes, el que por cierto nunca fue declarado a través de la página de transparencia de Declaranet. Alfredo Castillo estuvo al frente de la CONADE desde el 16 de abril del 2015 hasta el 30 de noviembre del 2018, es decir, allí trabajó 43 meses, lo que significa que en ese periodo logró un ingreso total de 7,277,234 pesos, suponiendo que el hombre es ahorrador y que no gastó un solo peso de su sueldo. Aún así las cuentas no le cuadran, pues no hay forma de demostrar de dónde ingresaron por lo menos otros 11,022,766 pesos, que es el resultado
de la resta de sus ahorros frente al saldo oficial que mantuvo como titular de la CONADE, donde, por cierto, durante su gestión se desviaron más de 128 millones de pesos que aún no se han encontrado a dónde fueron a parar. Perdón. Pero, ¿quién es Alfredo Castillo? Él fue uno de los hombres más poderosos dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Era parte del trío de primos que controlaban al presidente, junto con Humberto Castillo Cervantes y Raúl Cervantes Andrade. Humberto Castillo era el consejero jurídico de la presidencia y Raúl Cervantes fue senador y luego procurador general de la República. Pero Alfredo Castillo también trabajó en la administración de Vicente Fox, donde de enero del 2001 a agosto del 2002 fue asesor del subprocurador de procedimientos penales. Después de septiembre del 2002 a julio del 2003 fue asesor del procurador Rafael Macedo de la Concha. También trabajó con Felipe Calderón. Fue un hombre cercano a Genaro García Luna, al que le sirvió desde marzo del 2007 a julio de ese mismo año como director de concertación y modernización de la Dirección de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública, donde está por demás señalar los desvíos de recursos que se hicieron al servicio de lo que se dio en ese momento el crimen organizado. Con Enrique Peña, con el que Alfredo Castillo había trabajado como Procurador de Justicia del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador, sirvió de diciembre del 2012 a mayo del 2013 como subprocurador de control regional de la entonces Procuraduría General de la República. De mayo del 2013 a enero del 2014 fue Procurador Federal del Consumidor y de febrero del 2014 a marzo del 2015 fue el comisionado para la paz en el estado de Michoacán, donde técnicamente fue un virrey que estuvo por encima de la ley y suplantó la figura de gobernador y hasta negoció con los cárteles de las drogas, los caballeros templarios y la familia michoacana para sepultar aquel movimiento de los grupos de autodefensa que entonces encabezaba el doctor Mireles e Hipólito Mora. De hecho, Alfredo Castillo fue el responsable de los encarcelamientos de Hipólito Mora y Manuel Mireles, con lo que terminó por desarticular el movimiento de autodefensas, el que finalmente fue entregado a los grupos del crimen organizado. Durante la gestión de Alfredo Castillo como comisionado para la paz de Michoacán, se registraron 16.780 asesinatos, producto de 3.219 enfrentamientos violentos entre autodefensas y miembros del crimen organizado, y fueron encarcelados 183 elementos de los grupos civiles de resistencia, así como 3.215 personas acusadas falsamente de narcotráfico, la mayoría de ellas. Pero hay un dato que no se ha dicho, mi querido Toño, y que es revelador de este personaje. Durante el virreinato de Alfredo Castillo en Michoacán, por lo menos 16.210 propiedades entre casas, huertas, fincas, minas, terrenos, vehículos y ganado fueron arrebatados a sus propietarios legítimos y escriturados o facturados a miembros del crimen organizado y a funcionarios del gobierno federal, todo con el aval de Alfredo Castillo. Allí podría estar el origen de los saldos a favor que la Secretaría de la Función Pública ha encontrado en solo 6 cuentas bancarias de Alfredo Castillo y su esposa. Pero obviamente la riqueza acumulada y oculta de este exfuncionario federal podría ser mucho más que esos 18.300.000 pesos de los que hoy se habla. Esa es la razón por la que hoy la Unidad de Inteligencia Financiera rastrea los movimientos bancarios de este funcionario, lo que sin duda dentro de muy poco nos estará dando la nota escandalosa de una gran fortuna acumulada en las cuentas de Alfredo Castillo, quien por su nivel de corrupción y perversidad, y hay que decirlo de esa forma, fue para Michoacán lo que Genaro García Luna fue para todo el país. Hay que agregar una cosa no menos importante, Toño. Desde hace 3 semanas, también la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación sobre Alfredo Castillo, quien está vinculado directamente a la gestión que hizo el general Salvador Cienfuegos en el supuesto combate al narcotráfico que terminó siendo de complicidad. A Castillo Cervantes se le investiga por su relación con los cárteles de los caballeros templarios y la familia michoacana. Incluso hay una línea de investigación que lo vincula directamente en negociaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación, el que se estableció definitivamente en Michoacán durante la gestión de Alfredo Castillo como comisionado para la paz en el estado de Michoacán. Así que no nos extrañe, mi querido Toño, que dentro de poco vamos a seguir escuchando de este personaje, porque sin duda alguna apenas se está destapando la cloaca de esto que podría ser otro gran escándalo para el gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Es mi reporte, mi querido Toño.
escuchar tal vez, Jesús, pero de eso a que actúe la Fiscalía General, lo que te quiero preguntar, oye, una Fiscalía General que ha fallado, y ha fallado, y ha fallado, a la que le seguimos preguntando, ¿por qué todavía no extraditan a César Duarte? Y dicen, es porque pues, así son los gringos, ¿no? Oye, pero ¿por qué no acusaron formalmente al general Salvador Cienfuegos? Pues porque así son los gringos. Eso es lo que están diciendo ellos, pues, ¿no? El mismo Alejandro Gers Manero. Oye, ¿por qué no, por qué se les escapó Cerón de Lucio a Israel? Es que así son los israelitas, ¿no? O sea, esa Fiscalía General, ¿tú crees que actúe, que vaya a hacer algo, Jesús? Seguramente y sin duda estoy en la misma concordancia que tú, mi querido Toño. Creo que el fiscal Gers Florero pues va a seguir siendo pues nada más la figura decorativa en la Fiscalía General de la República. No se le ve que tenga voluntad, no se le ve que tenga siquiera tino para el trabajo de investigación que requiere justamente en estos momentos el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo en estos momentos requiere el respaldo de ese órgano autónomo que es la Fiscalía General de la República, pero lo decíamos en su momento y lo dijimos desde que Gers Manero fue encumbrado como fiscal, que Gers Manero tenía muchos compromisos con el pasado, entonces será difícil que se deshaga de esos compromisos que tiene con exfuncionarios de la administración de Vicente Fox y de Felipe Calderón, incluso con algunos de la administración de Enrique Peña Nieto, para que pueda cumplir con esa expectativa de impartición de justicia y la de un Estado de Derecho pleno en México que propone el presidente López Obrador. Creo que México tiene un fiscal muy chiquito. México requiere en estos momentos un fiscal más grande, un fiscal que esté a la altura de la política del gobierno actual, que se ha decidido a barrer la casa, pero en esa apología de barrer las escaleras de arriba para abajo, pues se me hace que el que está poniendo trabas para que se lleve a cabo esta labor es justamente Gers Manero, mi querido Toño. Híjole, qué fuertes declaraciones, Jesús, esto que nos dices del florero. Vamos a otro tema que va muy ligado a esto y le voy a pedir a don David que nos grabe. Es otro tema precisamente sobre el sexenio pasado, pero no solamente de un partido, no solamente del partido de Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional, sino de el PRIAN-RD, que en la legislatura pasada pues tenía mayoría, había mayoría de diputados del PRI, del PAN, del PRD. Y mira, te lo cuento porque el diario español El País acaba de revelar que varios diputados mexicanos desviaron en la anterior legislatura más de 506 millones de pesos a través de más de 100 empresas fantasma. Revelan que entre 2013 y 2018 contrataron a 130 empresas que posteriormente fueron señaladas por el SAT de simular sus operaciones, y muchos de esos diputados, ya va a ser una peladez, pero sí lo voy a decir, muchos de esos pinches diputados ahora son senadores o alcaldes o buscan una alcaldía, una gubernatura. ¿Cómo ves esto, mi querido Jesús? Es que eso que nos estén informando desde afuera, mi querido Toño, es lamentable, es también a veces vergonzoso para los medios de comunicación mexicanos que justamente esa noticia tenga que ser dada allá, en otras partes, fuera de las fronteras mexicanas, cuando hay medios mexicanos que podrían estar trabajando justamente sobre esto y que se han manejado de alguna forma. Bueno, pero más allá de eso, considero yo que el hecho de que haya habido 130 empresas fantasmas que fueron operadas por diputados, pues no nos debe de extrañar, lo hemos estado insistiendo hasta el cansancio, cómo fue el Congreso Federal de Enrique Peña Nieto y cómo fue el Congreso Federal de Felipe Calderón durante sus gobiernos, y me refiero a las mayorías acomodaticias que siempre estuvieron de su lado, por ejemplo, Convergencia Nacional, el PAN, el PRI y el PRD, cómo fueron estas organizaciones de diputados y senadores mafiosos que desviaron una cantidad tremenda e increíble de dinero. Mira, no hay que darle muchas vueltas, mi querido Toño. Simplemente si nos metemos a ver los informes de la auditoría de la Federación, creo que ahí vamos a encontrar muchas pistas para ir esclareciendo cómo fue la participación de cada uno de todos esos diputados y senadores que estuvieron en la administración pasada. Creo que el país se queda corto a señalar únicamente 130 empresas que podrían involucrar por lo menos a 200 diputados del Congreso, ¿no? Simplemente hay que ver cómo fueron los sobornos, cómo fueron los moches
que se autorizaron cuando se dieron todas esas reformas coyunturales que planteó el presidente Peña Nieto, cómo se sobornó a cada uno de los diputados federales justamente de esas mayorías para que hicieran la aprobación de esas reformas que finalmente terminaron endeudando el país, vendiendo los recursos y entregando el territorio a empresas transnacionales, porque así lo estaba decidiendo el presidente de la República y así lo avalaron los diputados. Entonces, creo que hurgarle a esos 500 y luego a los otros 500 diputados y a los tantos senadores y a los otros tantos, creo que sin duda alguna es una labor que tenemos que sacar la cara a los propios medios mexicanos y comenzar a señalar ese tipo de barbaridades económicas que hicieron en el pasado estos señores. Así es muy importante que podamos en todo caso, pues nosotros como medios de comunicación poderlo aunque sea compartir. Yo creo que esto ni siquiera, Jesús, lo van a estar sacando en Televisa, en TV Azteca, en Reforma, a lo mejor en el Universal, porque tienen todas estas ideillas, pero de ahí en fuera, ¿quién va a citar al país en esta investigación? Exacto, es que es correcto, mi querido Toño. Creo que ahí tenemos una labor muy importante, pues los que tenemos espacios independientes, los que estamos haciendo periodismo de investigación, los que hacemos, como tú bien dices, periodismo desde la calle, desde el nivel de banqueta. Creo que es a los que nos corresponde hacer ese tipo de investigación. Y bueno, ya estamos trabajando, déjame decirte que ya estamos trabajando sobre justamente ese tema, y sin duda alguna tendremos que irlo señalando. Lamentablemente, bueno, no tenemos los espacios de las Televisas y de las TVs aztecas y todo eso como para que se dé una gran difusión, ¿no? Y lamentablemente a veces se toman en cuenta únicamente la noticia en función del medio que la da. Pero quiero decirle al público de Sin Censura, a ti, Toño, a todos, pues, que hay importantes medios independientes, muy modestos, que trabajan desde diversas regiones del país, que todos los días están aportando este tipo de información y que sin embargo la sepultan precisamente los grandes medios de comunicación por su abrasiva presencia en el ánimo de muchos lectores. Seguiremos en estos medios de comunicación, ni te creas, la verdad creo, al menos en las redes sociales, les vamos dando una arrastrada dura a los medios tradicionales, Me dice la gente en estos momentos, oye, Toño, es que justo mientras hablaba Jesús, mientras hablaba Renata hace ratito, estaba López Dóriga despotricando sobre las vacunas que se reciben en México y etcétera. Sí, pero ¿quién ve a López Dóriga? 3 en redes sociales, 10, 50, y ese es el futuro, Jesús, y que no te preocupes. Estás muy bien aquí en Sin Censura, aquí es donde está la gente y aquí es donde está la verdad con justicia. Así que no te apures. Aquí cada vez vamos a seguir creciendo y llegando cada vez a más personas. Aquí la gente, te pusieron de hecho el tío Chuy y ponen siempre en los chats, el tío Chuy se la rifa. Hombre, muchas gracias, de verdad, Antonio. La verdad es que sí, me gusta el espacio precisamente por la libertad de la opinión, por la libertad de la exposición del tema, que no es fácil ahora encontrar en estos días en muchos medios donde precisamente están copados pues por los intereses personales, los intereses de empresarios, los intereses de políticos, de poderes fácticos de todo el país. Y qué bueno, celebro, la verdad es que haya espacios como este, como Sin Censura, y que tengamos cada vez más audiencia que está buscando realmente la verdad a través de medios independientes. Hablando de la libertad de expresión, de la libertad en este tipo de medios, grábenos, don David, porque hoy Jesús Lemus va a ser quien le platique a usted, quien le declame a usted el monoverso de la semana, el monoverso que escribió. Está muy fuerte y yo consideré que con el equipo de Sin Censura que es mejor que nuestro queridísimo Jesús Lemus le dé la fuerza, la intención a este monoverso dedicado, me imagino que con mucho cariño, mi querido Jesús, a Lili Téllez, ¿no? ¿Con cariño? Por supuesto, se lo dedico a Lili Téllez, que una vez fue parte de este gremio informativo y que sabe, a lo mejor se imagina lo que es hacer trabajo reporteril, pero bueno, le dedicamos el monoverso a Lili Téllez y va para allá. Lili Téllez otra vez de inoportuna. ¿Cómo ves? La porcuna infortuna en la comuna, la senadora ilusa Madre Inusa habla de la vacuna rusa. Dice, por lo que ella se imagina, cretina, el antiviral no funciona, reacciona, deja de ser la ladina,
es medicina, no recetas de cocina. Prioridad es la gente, la vacunación es urgente. Digo con toda intención que antes de pedir al PAN afiliación, fuiste fan de la cuarta transformación. Creerte sí que es cosa compleja, y lo celebro aquí en Sin Censura. Ternura, tu sinapsis así lo refleja. Por cerebro solo tienes basura. Y ya dejo aquí como moraleja lo que tu pobre criterio refleja. Pensar que sabes de ciencias son creencias de gente pendeja. Ese es el monoverso, mi querido Toño. Wow, no, no, no. Grande el monoverso de Jesús Lemus con toda nuestra libertad de expresión. Aquí yo quiero decirle a usted que este monoverso está garantizado en México por el artículo 6 de nuestra Constitución y aquí en los Estados Unidos por la primera enmienda que garantiza todos los derechos fundamentales. Y pues bueno, nos dejas con la boca abierta, querido Jesús. Además, déjame decirte, mi querido Toño, el monoverso no nada más es opinión, es arte finalmente, ¿no? Entonces, creo que la libertad del artista, pues, nos da para decir eso y para decirlo mucho más y más fuerte, ¿no? Así es, siempre tiene que ser así, hay que hacerlo siempre con mucha claridad y bueno, pues aquí estamos contigo, Jesús Lemus, periodista, escritor. Por cierto, antes de cualquier cosa, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales y también cómo va el libro, este libro por el que te amenazan, el licenciado, cómo lo puede adquirir la gente? Sí, gracias, mi querido Toño. Bueno, pues me podrían apoyar por ahí comprando el libro, por supuesto, el libro El Licenciado, que está en todas las librerías, lo pueden pedir desde cualquier página de internet que tienen todas las librerías, por no mencionar ninguna en particular, pero todas las grandes librerías tienen el servicio a domicilio y lo pueden solicitar por ahí. El libro está en todas partes, el libro se está teniendo una gran aceptación, está gustando mucho. Algunas librerías ya lo han calificado como el lanzamiento editorial del 2020 y pues bueno, eso es un verdadero placer. Mucha gente que lo lee está convencida de lo que se señala en ese texto, donde es la biografía no autorizada del criminal Genaro García Luna y de su socio Felipe Calderón, y donde se exponen y se expulga prácticamente lo que pasó dentro de la administración de Felipe Calderón en la Secretaría de Seguridad Pública. Y no nada más eso, sino que hago un recuento y voy a la historia y con documentos siempre en la mano y con testimonios, por supuesto, de fuentes de primera mano, expongo cómo fueron los 27 años de la carrera criminal de este funcionario que hoy se encuentra preso allá en Estados Unidos a la espera de un juicio penal precisamente por narcotráfico. Entonces el libro va muy bien, te agradezco mucho, ahí está, lo pueden adquirir, te digo, a través de cualquier plataforma digital de todas las librerías que se encuentran en internet, está en todo el país, también se está vendiendo, por supuesto, allá en Estados Unidos a través de Amazon. Entonces, ahí sería un gran apoyo la posibilidad de que pudieran tener acceso a esta lectura. Y mis redes sociales, mi querido Toño, gente que me escucha a través de Sin Censura, pues ahí me encuentran, si me buscan, ahí me encuentran en Facebook, estoy como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. En Instagram también ya estoy ahí incursionando y estoy como Jesús Lemus. Entonces ahí me pueden encontrar, ahí estoy en contacto todos los días con la gente que me escribe, que me comenta, que me pregunta. Ahí estoy siempre en contacto, nada más paciencia porque luego hay muchos comentarios para responder y únicamente me tomo un rato por las tardes o las madrugadas para contestar. Entonces ahí me encuentran, también pueden encontrar mis artículos donde escribo de manera frecuente en el bisemanario de la Ciudad de México, Ángel Metropolitano, y también escribo en Los Ángeles Times. Entonces, ahí estoy a sus órdenes y siempre un gusto y un placer poder servirle a la gente. Excelente. Por favor, siga siempre a Jesús Lemus. Busque sus libros, no solamente el licenciado, tiene muchos libros, usted los puede adquirir en muchas librerías mexicanas en los Estados Unidos mediante Amazon. Por favor, no se vaya a perder usted la información que siempre le comparte Jesús Lemus, un verdadero periodista de a pie, un hombre que se ha enfrentado a muchas situaciones, que usted lo sabe perfectamente, estuvo en la cárcel, acusado injustamente por el gobierno de Felipe Calderón, luego de que diera a conocer la verdad precisamente de Genaro García Luna, y que hoy
hoy es parte de este equipo, del equipo de Sin Censura, es parte de usted, porque usted es parte de este equipo de Sin Censura. Querido Jesús Lemus, pues nos vemos muy pronto, estamos más que en comunicación contigo muy pronto, y manténnos al tanto de este exilio forzado en el que te encuentras, de cualquier cosa, ¿ok? Gracias, sí, seguro que sí. Gracias, mi querido Toño. Estamos al pendiente, nos cuidamos mucho. Cuídense también ustedes mucho. Un abrazo para ti, Toño. Por supuesto, para todo el equipo de Sin Censura, para Ceci, para nuestro querido Serrano, que seguramente nos está escuchando. Le mandamos un abrazo y la mejor de las vibras para que pronto esté de regreso. Muchas gracias a ti, mano. Gracias al queridísimo Jesús Lemus.